En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy, como lo acordamos, los compromisos se cumplen. Vamos a informar sobre el estado que guarda la construcción de la Guardia Nacional. El día de hoy el presidente informa sobre los avances y el estado de la construcción y funcionamiento de la Guardia Nacional en conjunto con la Sedena, Semar y Protección Ciudadana. En la corrupción que pudiera presentarse en los planes de bienestar, se actuará conforme a la ley, pero desmiente que existan casos generalizados y es una reacción porque existe resistencia a este programa. De igual forma desmiente la noticia falsa en la que se afirma la expropiación de universidades privadas. Celebra que exista democracia y que las autoridades sean elegidas por los distintos pueblos, pero no emite ninguna opinión de las elecciones en Guatemala y Argentina como parte de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Guardia Nacional. El comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, informa que la Guardia Nacional está constituida por miembros de la Sedena, Semar, Policía Federal y elementos que se capacitarán para su conformación. Actualmente cuenta con más de 56,000 elementos gracias al personal de la Sedena, la Semar y la Policía Federal. Existen ya 150 coordinaciones regionales operativas. Adicional a estos elementos se encuentran desplegados más de 123,000 que actúan coordinadamente con la Guardia Nacional de la Semar y la Sedena. El reclutamiento lleva ya 14,000 elementos que se encuentran en capacitación. Es necesario presentar examen médico, físico y de factor de confianza a elementos que deseen conformar la Guardia Nacional pertenecientes a la Sedena, Semar y Policía Federal, por lo que ha habido elementos que no han acreditado estas evaluaciones. La capacitación consta de un curso de 7 semanas para miembros de la Sedena o Semar y está a una semana de concluir la primera brigada que se integrará a la Guardia Nacional. Para el personal de nuevo ingreso consta de 5 meses y estarán listos los 2,414 nuevos elementos en diciembre. Se están llevando a cabo 2 cursos con cerca de 500 elementos más. El número de elementos desplegados contrasta significativamente con los 10,000 elementos de la Policía Federal destinada a la seguridad pública. La instrucción de la Guardia Nacional es respetar los derechos humanos, dejando para el último de los recursos el uso de la fuerza. Corrupción en el gobierno. El periodo neoliberal tuvo como distintivo la corrupción. Se trabaja de manera conjunta con la Marina Nacional, Sedena, Semar y Policía Federal para erradicar la corrupción en las aduanas y puertos en el país, pero también en Pemex, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Segov y en las distintas dependencias del gobierno. También se tienen pláticas para que el Fondo de Seguridad Pública se emplee en la contratación de policías locales para su capacitación. No se tolerará más la corrupción y la impunidad en el gobierno. Para evitar la infiltración del crimen en la Guardia Nacional, la supervisión y los exámenes de confianza es lo que permitirá evitarlo. Detención de Rosario Robles. Es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General, el Ministerio Público, y el juez va ahora a decidir sobre si se declara formalmente presa. Fue vinculada a proceso Rosario Robles y se encuentra ya detenida y recluida en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, y el juez recomendó que se realizaran las mismas denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. El presidente reitera que es un proceso que lleva la Fiscalía General y será un juez quien determine durante un juicio si se declara formalmente presa la exfuncionaria. La responsabilidad de otros exfuncionarios públicos corresponderá a la decisión del juez. Es un proceso de 2 instancias autónomas. La primera, la Fiscalía General de la República, y la segunda del Poder Judicial, que son autónomas del titular del Ejecutivo Federal. El presidente no tiene contacto con el fiscal desde hace ya 8 meses. Es autónomo completamente y también en el caso de los jueces pertenecientes al Poder Judicial, que es de igual forma autónomo. Anteriormente el poder de poderes era el del presidente, pero ahora hay una verdadera separación de poderes. Es un logro de la Cuarta Transformación que no exista impunidad y que exista un verdadero Estado de Derecho. Portación de armas.
es necesaria la expedición de una licencia por la Sedena para el uso y portación de armas de fuego por la población civil. Dentro de la Constitución está marcado el derecho de los ciudadanos a que se pueda contar con armas de fuego, excepto las de uso exclusivo del uso del ejército. En un periodo de 10 años, se han adquirido 18,000 armas como parte de la reposición de armamento. Las armas comercializadas son 450,000 armas de fuego para gobiernos de los estados, empresas y particulares. Para personas físicas son más de 100,000 armas registradas, y en la presente administración son 7,000 armas las comercializadas, por lo que el secretario de la Sedena desmiente que se esté vendiendo de manera indiscriminada a la población. En cuanto a las actividades clandestinas, se tiene un estimado de 200,000 armas que han ingresado de manera irregular al país. El 70% de las armas ilegales en el país provienen de Estados Unidos, principalmente de Texas. Comarca Lagunera. Solo comentar dos cosas para los habitantes de La Laguna. La justicia tarda pero llega, sobre todo cuando se lucha por ideales. Ya ha iniciado la dispersión de recursos para la zona de la comarca. Ya se fijaron precios de garantía para el frijol, leche, arroz y trigo. Se resolverá el problema del agua en la comarca lagunera por los altos índices de contaminación por arsénico que se presentan actualmente y que generan problemas severos de salud para sus pobladores. Se trabaja con el gobierno de Coahuila y Durango para construir un acueducto para llevar agua potable a toda esta región. México tiene hambre y sed de justicia, y el gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México poco a poco saciará esta hambre y sed de justicia. Decía Madero, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica: el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Así está la situación en el país, pero vamos a saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo. Poco a poco vamos a ir avanzando para transformar a México. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.